Y comparte. Bueno, nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Vimos lo que era la definición de grupo ayer, que es lo que ya sabemos. Necesito un conjunto tal que cumpla, y una operación tal que cumpla las condiciones de ser asociativo, que existe un elemento neutro y existe un elemento inverso. Y además, si tenemos la propiedad de ser conmutativo, vamos a decir de que el grupo además es abeliano. Y entonces ayer definimos una operación más y entonces por lo tanto vamos a definir un conjunto que tenga propiedades con esas dos operaciones, se le va a llamar anillo. Este conjunto, ¿cierto? Con esas dos operaciones va a ser anillo siempre y cuando ese conjunto con la primera operación es un grupo abeliano y con la segunda es asociativo, y además con las dos operaciones va a ser una propiedad de distributividad, ¿ya? Es decir, una operación se distribuye con respecto a la otra por el lado izquierdo y por el lado derecho. La segunda operación se distribuye con respecto a la primera. Eso es lo que vimos, ¿cierto? Y bueno, puede ser de que la segunda operación tenga más propiedades, si en este caso es conmutativo, tiene elemento neutro. Y así, eso nomás, conmutativo y elemento neutro, vamos a hablar de que en realidad es un anillo conmutativo con unidad o con identidad. Mi rayita se pasó para el otro lado. ¿Ya? Es un nombre largo, pero significa que va a tener todas las propiedades que recién dijimos. ¿Ya? Eso es lo que habíamos dicho ayer. Y entonces vimos ciertos ejemplos. Por ejemplo, Z con la suma y la multiplicación es un anillo conmutativo con unidad. Y verificamos que sí se cumplía. Los racionales también va a ser un anillo conmutativo con unidad 1 o con identidad 1. Los reales con la suma y la multiplicación. Bueno, y aquí nos pusimos medios creativos, ¿cierto? Y empezamos a ver qué otras operaciones. La pregunta fue, ¿qué otras operaciones puede haber si todas son sumas y multiplicación, ¿cierto? Porque también estuvimos analizando de que por qué no puede ser resta. Y con la definición de resta, en realidad el conjunto no es un grupo. Así que si no es grupo, menos va a ser anillo. Por lo tanto, la resta no es una operación para que el conjunto sea un grupo. Y lo mismo puede pasar para la división. Entonces, para conjuntos como más o menos conocidos, ¿cierto? Como los reales, los racionales, los enteros, vamos a considerar la suma y la multiplicación como operaciones necesarias para que este conjunto sea un anillo conmutativo con unidad. Si ahora nos salimos del conjunto de números y vamos a otro conjunto, por ejemplo, de las funciones continuas, por ejemplo, podemos definir la suma y el producto de funciones y nos damos cuenta que también va a ser un anillo conmutativo con identidad o con unidad, ¿cierto? Y entonces la tarea fue preguntarse o responder esta consulta. ¿Será que F con la composición es un anillo conmutativo con identidad? Bueno, la respuesta fue no, ¿cierto? Porque en realidad la operación composición de funciones no es un grupo porque no va a existir el inverso para todas las funciones continuas. Y entonces en realidad la tarea fue, ahora si la ponemos así, el conjunto de las funciones con el producto y la composición, ¿será un anillo conmutativo con identidad? Y ahora dejo abierto el micrófono, el chat y todo para ver si alguien pensó en esa tarea y que me diga cuál es la respuesta. Yo, profe. Ya, Emilia, dígame. O sea, según yo, no es anillo. No es anillo, ¿por qué? Porque la propiedad distributiva ya no se cumple. Ah, ya. La propiedad distributiva, entonces, ¿cómo sería? Ah, sería así. Debiese Vamos. ser. Si tenemos una función f, g y r, sería f o
G por R, ¿o no? Claro, si tenemos F, ¿escribe usted o escribo yo? Ay, escribo a este profe que a mí me sale horrible. No se va a entender nada. Ya, bueno, F, G y H son tres funciones en el conjunto de las funciones continuas. Entonces, para ver la distributividad, necesito que F compuesto con G por H tiene que ser igual a F compuesto con G por F compuesto con H. Eso, esa es la pregunta. Bueno, claramente no es, pero hay que mostrarlo, ¿cierto? Yo encontré un contraejemplo. A ver, ¿cuál? Que F, o sea, busqué como funciones fijas y obviamente si no se cumplían con esas, entonces no se iba a cumplir con todo. En general, sí, está bien. Entonces, con el F de X más 2, X más 2, el G de X sería X más 2 partido en 2 ¿ya? y el HX sería X partido en 3, X tercios. Ya. Entonces, vamos a ver. F compuesto con G por H de X va a ser igual a F evaluado en G por H de X, ¿cierto? La composición se escribe así. Entonces esto es F y G por H de X es G de X por H de X. Entonces me queda F y G de X es X más 2 medios y H es X tercios. Entonces, ya bueno, va a ser igual a, esto es igual a F de X cuadrado más 2X partido por 6, ¿cierto? Y la función F toma este valor, X cuadrado más 2X sextos, y le sumo 2. Es decir, X cuadrado más 2X más 12 sextos. Eso es por un lado. Y por el otro sería F compuesto con G multiplicado con F compuesto con H. Entonces, me queda F en G, que es X más 2 medios, por F de H, que es X tercios. Entonces, F es X más 2, X más 2 medios más 2, multiplicado por X tercios más 2. Me queda X más 2 más 4 partido por 2 y X más 6 partido por 3. Se me queda X más 4, 5, 6 por X más 6 partido por 2 por 3 son 6. Pero que me está dando lo mismo. Ah, no, no va a dar lo mismo. Ah. Entonces voy a multiplicar, me queda X cuadrado más 2 por 6 son 12X más 36 partido por 6. Bueno, y obviamente esto es distinto a esto. Son distintos. Entonces es una contradicción y por lo tanto no cumple la propiedad de distribución, de distributividad. Muy bien, Emilia. Y puede ser porque F no es grupo. También, pero ¿por qué no es grupo con la multi? Ah, claro, ¿verdad que no es grupo? A ver, ¿por qué no es grupo? ¿Por qué no es grupo, Paula, con la multiplicación?
¿Qué es lo que falla? También dicen que F. Porque va de los reales a los reales, ¿ya? Y dice que no es grupo. Debería ser de los reales menos el 0. Claro, porque ahí puedo tener funciones continuas que se puedan indeterminar cuando encuentre la inversa. ¿Eso? ¿Por qué le estoy sacando el 0 y no otras funciones? Yo creo que debería sacarle más valores. Yo creo que el problema son las inversas. Porque si yo tengo que f está en f, ¿cierto? Entonces, f por f a la menos 1 tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Y entonces eso quiere decir que f a la menos 1 es igual a 1 partido por f. 1 partido por f. Y puede ser que esta función se haga 0 en ciertos valores y entonces la función f a la menos 1 no va a estar definida para esos valores y no solamente el 0. Aquí yo necesito que f de x sea distinto de 0. Y puede ser, deberíamos quitar el 0 y todos los que hagan 0 a la función f. Y va a depender de la función qué valores tenemos que eliminar. Sí, también, muy bien. Ya, de nada, Paula. Entonces, no es un anillo, muy bien. Súper. Otro ejemplo, ya esto era muy creativo. Pues vamos a los enteros. Pero podemos tener otro conjunto de enteros, no solamente los enteros. Consideremos este conjunto, 2z. Entonces estos son todos los elementos enteros que están multiplicados por 2. ¿Saben qué? Z pertenece a los enteros. Es decir, son todos los pares, no son todos los enteros. Son todos los pares enteros. Entonces, tenemos que 2z con la suma y la multiplicación. ¿Será que es anillo? ¿Será que es anillo conmutativo con unidad? ¿Será que es anillo sin unidad? ¿Será que es anillo con unidad sin ser conmutativo? No sé. ¿Qué es lo que creen? Supongo que están pensando. ¿Será que es grupo? Bueno, partamos de a poquito entonces. Son muchas propiedades. Veamos, ¿será que 2z con la suma es grupo? ¿Abeliano? Vamos a ponerle al tiro el apellido por si acaso. ¿Será que es grupo abeliano? Bueno, fíjense que los pares, si yo sumo 2 pares, me da par, ¿cierto? Así que va a ser cerrado para la operación. De la misma forma puede ser asociativo, ¿sí? ¿Cuál sería el elemento neutro? 0, ¿no? El 0. ¿Y el 0 es par?
Yo diría que sí, porque es 2 por 0, ¿no? Es 0, ¿no? Claro, exactamente. Ah, ya, me asusté por un ruido. Ya, sí, claro, pues par porque es 2 por 0. Así que va a existir el elemento neutro y el inverso, que ahí cae la pregunta. ¿Cuál sería el inverso? Si tengo 2z más cuánto, que sería el z a la menos 1, va a ser igual al neutro, que en este caso es el 0. Bueno, el inverso entonces sería menos 2z, ¿cierto? Porque si lo sumo, 2z más menos 2z es 0. Y este es en realidad par también. Es 2 por menos z. Así que también está dentro del grupo. Así que sí, existen los inversos. Entonces tengo inverso, tengo neutro, me asociativo, y 2z más 2w va a ser igual a 2w más 2z, ¿cierto? Así que se cumple la que sea abeliano. Así que sí, es un grupo abeliano. Ahora, 2z con la multiplicación. ¿Será que es asociativo? Sí. Ya, la Emi le dice con mucho énfasis que me encanta que sea así, que sí, ¿cierto? ¿Alguien dice que no? Y pongo voz grave porque eso no debe ser, ¿cierto? No es, o sea, es asociativo porque 2z por 2w por 2x, por ejemplo. Va a ser lo mismo que 2z por 2w por 2x. Un par por par es par, así que por otro par también va a ser par, así que me va a quedar 2 elevado a 3 por z por w por x. Y acá va a pasar lo mismo. Así que sí, es asociativo. ¿Qué más tienes? Ah, distributivo. Y la distribución 2z por 2w más 2x. Bueno, esto es, se cumple la distributividad con respecto a los números enteros, ¿cierto? Hasta puedo factorizar por 2. Y me queda z por w más x. Y entonces esto es igual a 2 elevado a 2 por z por w más z por x. Y entonces esto es igual a 2 elevado a 2 z por w más elevado a 2 por z por x. Así que igual es de la forma 2 por algo más 2 por algo, así que está bien, son pares también, así que sí va a ser distributivo. Y si hago por el otro lado, también, porque se cumple por la propia distributividad de los números enteros. Así que sí. Así que sí, también es distributivo. Entonces sí es anillo. Ya, muy bien. Entonces es anillo. Es conmutativo. Anillo conmutativo. O sea, tengo que ver que sea conmutativo con la multiplicación. Sí. Sí, ¿cierto? 2w por 2z por 2w va a ser igual a 2w por 2z. No hay mucho que hacer. Vamos a factorizar por 2, multiplicar los números enteros y después separar el 2 y ya. Entonces, conmutativo. ¿Y tiene unidad? O identidad, mejor dicho. Se me confunden siempre las dos porque al final después uno lo dice sin identificar cuál de las dos es. ¿Tiene identidad con respecto a la multiplicación? ¿Cuál sería el E de la multiplicación? El E'. ¿Qué número del 2z
¿cierto? Multiplicado por cualquier número me da ese número cualquiera. No hay. ¿Habla de su neutro? ¿Ah? ¿Habla de su neutro? Sí, estoy hablando Ojo. del neutro. Sí, el neutro. La identidad es el neutro. No hay, ¿cierto? Exacto, muy bien. Porque el neutro de los enteros es 1 y 1 no pertenece a los 2z. ¿Ya? Y no hay ningún valor en los 2z. 2z por ese valor que me dé igual a 2z. Porque de por sí va a haber un 2 y ahí ya va a cambiar. Así que este valor no hay y por lo tanto encontramos un conjunto que en realidad es un anillo conmutativo pero sin identidad. No es sin identidad. Y que por lo menos por suerte, o sea, por eso es que se escriben las propiedades por separado, porque puede haber un anillo que sea conmutativo y que no tenga una identidad. Por ejemplo, en este caso, puede haber un anillo que tenga identidad, pero que no sea conmutativo. Habría que pensar cuál, pero por el momento este es así. Así que sí hay anillos conmutativos sin identidad. Se habla de la identidad de la segunda operación, ¿cierto? Porque la primera sí tiene, porque tiene que ser un grupo abeliano. Entonces, vamos a ver una definición. Consideremos A con las dos operaciones. Un anillo con identidad. Vamos a llamar EA, que es la identidad o el elemento neutro, ¿cierto? Entonces, A, para cualquier elemento en A, se dice una unidad. O invertible. En A, si existe un elemento B en A, tal que A compuesto con B, perdón, sí, compuesto o circulito, va a ser igual a EA. Y B circulito A va a ser igual a EA. Y llamaremos unidades. Unidades de A al conjunto U de A, que es igual a todos los A que pertenecen a A, tal que A es unidad. O sea, fíjense que el anillo no necesariamente puede ser conmutativo, no necesita, solamente necesito que el anillo tenga identidad en la segunda operación, pues un anillo con identidad, es decir, entonces la identidad, considerando el elemento identidad, ¿cierto? El elemento neutro con respecto a la segunda operación. Entonces, vamos a decir que un elemento, no necesariamente pueden ser todos, pero podemos encontrar elementos en el conjunto A, tal que se va a decir unidad, o invertible en A,
siempre y cuando cumpla esa condición. Acuérdense de que con la segunda operación no es necesario que encontrar los inversos. ¿Ya? Es decir, A se va a decir unidad si es que tiene inverso en el conjunto A. Así lo podemos decir también. Y podemos entonces tener el conjunto U de A, que es el conjunto de todos los elementos que tienen inverso o que son unidad. Por ejemplo, ¿cuáles son todos los elementos, las unidades en Z? Recuérdense que en Z con la multiplicación, ¿cierto? Tenemos que pensar en la segunda operación. Con la suma es grupo, así que va a estar todo claro. Pero tenemos que pensar que es un anillo con identidad. Con la segunda operación tenemos que pensar cuáles son las unidades. Entonces, la unidad de Z estamos considerando con la operación multiplicación. Y ahí sabemos que Z con la multiplicación no es grupo porque no hay inverso en muchos elementos. Ni siquiera en uno, en muchos elementos. Pero ¿dónde hay inverso? ¿Cuáles serían esos elementos? ¿El 1? El 1, claro, porque 1 por 1 es 1 y 1 es el elemento de identidad, así que sí. ¿Y hay otro o es solo ese? ¿El 0? No, porque 1 por 0, o sea, 0 por ¿cuánto me da 1? No hay, entonces no. La Paula dice menos 1, claro, porque menos 1 por menos 1 me da 1, que es el elemento identidad. Es decir, tengo que pensar en un valor que multiplicado por otra cosa me dé el elemento identidad del conjunto. La identidad de Z es 1. Entonces, 1 por cuánto me da 1? 1. Y menos 1 por cuánto me da 1? Menos 1. Aquí exactamente sus inversos son el mismo, pero coincidencia. No siempre va a ser así. Y no hay otro, porque cualquier otro valor, 3, 4, 8, ¿cierto? No voy a poder encontrar un número multiplicado por él tal que me dé 1. Así que son esos dos. Ahora, ¿cuáles son los elementos unidad en los racionales? ¿Puede ser el 2 y el 1,5? ¿No? Claro. ¿O tiene que ser el mismo? No, aquí por eso les decía que en los enteros coincidencia que es el mismo, pero no es necesario. Es decir, tengo que tomar, por ejemplo, tomemos el 1/2. 1/2 por cuánto me da el elemento neutro, ¿cierto? De la multiplicación en los racionales 1. Así que 1/2 por cuánto me da 1. 2, ¿cierto? Y además 2 por 1/2 también me da 1. Así que en realidad el 2 y el 1/2 están en el conjunto. Porque si considero este número, si considero este el número, existe uno, existe otro número, el 2, tal que me da 1. Pero si considero el 2, existe un número, que en este caso sería 1/2, que también vale 1. Así que el 2 y el 1/2 está. Pero si empezamos a verlo, ¿cierto? Uno por uno, vamos a ver muchos números, ¿cierto? Profe, entonces Uh-huh. serían todos y su inverso multiplicativo, ¿no? Claro. Menos el 0. Exacto, muy bien. P partido por Q es un número racional cualquiera. Tengo que saber por cuánto me da 1. Bueno, y eso exactamente
el Q partido por P, ¿cierto? Que es justo el inverso multiplicativo de. Y esto está bien definido para todos menos el 0. Así que en realidad los elementos unidad de los racionales van a ser todos los racionales menos mi elemento 0. Muy bien. ¿Y en los reales? Voy a poner aquí para que no bajar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo diferente a los racionales? ¿Se comporta igual? ¿O no tiene? No sé. Estoy dando todas las opciones. ¿Cuál sería entonces nuestro conjunto unidad? Yo creo que deben ser los mismos. ¿Los racionales menos el 0? Y el 1 con el menos 1. ¿Y un irracional no puede ser? Por ejemplo, raíz de 2. ¿Será que existe un elemento tal que multiplicado por raíz de 2 me da 1? Sí. Entonces no son solo los racionales. Entonces deben ser todos los reales menos el 0. Eso. Son todos los reales, porque si considero los racionales, estamos en el caso anterior. Y como vimos, hay un irracional y también podemos multiplicarlo por algún otro valor y me va a dar 1, que es el. Y en particular el 1 y el menos 1 también van a estar. Pero el único que molesta es el 0, porque 0 por nada me va a dar 1. Así que ese no es un elemento unidad, no es invertible. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda con los anillos con identidad, conmutativos con identidad? Hay muchos y podemos buscar. Aquí dice 1 partido por raíz de 2. Claro, ese es el valor que hace que raíz de 2 multiplicado por ese valor me dé 1. Bien. Así que sí, es el raíz de 2 también va a ser un elemento invertible. Así que podríamos empezar a ver otros ejemplos de anillos. Y ahí ver de que en realidad uno puede salirse del conjunto de los números y ver otros. Nosotros nos vamos a enfocar en uno en particular, que es el anillo de matrices. Entonces vamos a definir las matrices cuadradas de orden n. Y vamos a definir la suma y la multiplicación. Eso es un anillo. Es anillo. ¿Será que es conmutativo? ¿Saben algo de matriz usted o no? No estoy segura si lo vimos. El semestre pasado no lo vimos, ¿cierto? Matrices. Vimos solo suma, profe. Ah, eso. Ya, por lo menos sabemos la definición, ¿cierto? Entonces, ¿y con la suma será grupo? Ya que vimos la suma. Es grupo. ¿Será que es grupo? Yo creo que no, porque no sería asociativo.
¿La suma? Sí, si es que lo que recuerdo de matriz está bien. Realmente no sé. Ya. Veamos. Pensemos, bueno, esto en forma general son cuadradas de orden n. Es decir, ¿qué cosa es una matriz que está acá? Un A que pertenece a las matrices. Eso quiere decir de que la A va a ser igual, y vamos a escribirlo así, un A11, A12, ¿cierto? Hasta A1n, A21. El n es el orden de la matriz. Aquí les voy a decir, cuando la escriban les voy a decir lo que es exactamente. A22, A2n, y aquí va a ser hasta AN1, AN2, hasta ANN. Entonces, si yo lo defino en forma muy, muy general, o si quieren, esto lo podemos decir que esto es una matriz. Le ponemos el R abajo porque son coeficientes reales, es decir, estas entradas de la matriz son números reales. Y en realidad tenemos que decir que esta matriz es de n por n. Si en este caso necesito que sean cuadradas, porque si no, no es anillo y no va a ser grupo. Entonces, n por n es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Entonces, filas por columna. Entonces aquí tengo, ¿cuántas filas tengo? Tengo 1, 2, 3, hasta n. ¿Cierto? Tengo n filas. ¿Cuántas columnas tengo? N columnas. Entonces esta matriz es de orden n cruz n. Y entonces como se repiten las dos, uno, solo por notación, coloca solo un n ahí. Pero uno tiene que pensar que ese n, entonces, da más información. Dice que es una matriz cuadrada, ¿ya? Y es de orden n. El orden n es la cantidad de filas por columnas que tiene que ser. En este caso, para que sea un anillo, tiene que ser las mismas filas y las mismas columnas, tienen que ser cuadradas. Entonces, para no hacer todo esto así en general, lo podemos reducir un poquito y vamos a hacer la demostración un poco más particular. Entonces vamos a considerar A una matriz de 2 por 2. A, B, C, D. ¿Ya? B, C, D, E, F, G, H. Y C, no. Y C igual H, I, J, K, L. ¿Ya? Igual es una demostración, solamente que es de, vamos a bajar el orden a de 2 por 2. Entonces vamos a ver si cumple la propiedad de asociatividad. Más B. Acuérdense que es la matriz es con la suma y el producto, así que con la suma tengo que ver que cumpla la propiedad de asociatividad. ¿Será que es igual a A más B más C? Entonces, uno tiene que tomar A, B, C, D más E, F, G, H más I, J, K, L. Entonces tengo esa suma. ¿Cómo sumamos matrices? Es como el elemento de la misma posición se suma con el otro, ¿o no? De la misma posición. Exacto. Sí. Ya Benjamín ahí recapacitó, muy bien. Sí, asociativo, muy bien. Entonces vamos a sumar las entradas iguales. Esta es la primera entrada, la primera fila con la primera columna. Entonces la vamos a sumar con esta, es decir, E más I. La segunda, 1, 2 con 1, 2, ¿cierto? Primera fila, segunda columna, con primera fila, segunda columna, y así sucesivamente.
sea la suma de una matriz de 2 por 2. O sea, en primer lugar se pueden sumar matrices del mismo orden, por eso tienen que ser cuadradas, porque si no pueden ser de otros órdenes diferentes. La multiplicación ahí no va a estar definida, por eso tiene que ser cuadrada. No siempre está definida si tienen órdenes diferentes. Entonces, en este caso, necesito que las matrices sean del mismo orden, sin importar que sea cuadrada o no, la suma no importa. Y voy a tener el resultado una matriz de 2 por 2 también. Ahora tengo estas dos matrices y la sumo, entonces va a ser A más E más I, B más F más J, C más G más K y D más H más L. Y ahora el paso súper importante, pero en realidad es bien simple, pero sin esta justificación no está la demostración hecha, es que los elementos en cada entrada son valores reales, ¿cierto? Entonces, como los coeficientes son reales y los reales con la suma es un grupo, esto lo estoy escribiendo, pero uno no lo dice nomás, es grupo, entonces cumple la propiedad de asociatividad, cumple que es asociativo. Y eso lo vamos a poner ahí con paréntesis. ¿Y qué? ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, este es el paso crucial. Como las entradas son valores reales, entonces es asociativo aquí. Y en todas las entradas. Y si es así, quiere decir de que estoy sumando, que tengo el chat abierto, entonces no tengo que estar dando vuelta para todos lados porque no me toca. Ya, entonces esto va a ser igual a A más E, B más F, C más G y D más H. Vamos a empezar a descomponer la suma. Y J, K, L. Y entonces esto es igual a B, C, D más E, F, G, H más la matriz I, J, K, L. Es decir, a ver, tomé esta parte, A más B más C, ¿cierto? Y llegué a que esto es igual a A más B más C. Ahí para que se vea. Entonces sí es asociativo. Sí, en realidad va a cumplir todas porque como dice el título es un anillo. Entonces ahí vemos de que tiene la propiedad de asociatividad y bueno, repasamos la suma de matrices. Lo otro que tenemos que poner aquí, vamos a poner antes de la demostración, sin pérdida de generalidad. Suena bonito, pero es verdad. Porque no estoy eliminando generalidad. No estoy eliminando como hipótesis para demostrarlo. O sea, no estoy haciendo un ejemplo. Podemos poner n igual 2. No estoy haciendo un ejemplo, ¿cierto? No estoy colocando números a las matrices. Solamente estoy fijando el orden de la matriz. Es decir, ahora podemos hacer esto mismo, pero una matriz de orden n cualquiera, y deberíamos poder hacer
los pasos exactamente igual y va a ser la misma demostración. Así que, tarea, hacer demostración. Con n cualquiera. Es decir, un n cualquiera, es decir, tenemos que escribir las matrices así de forma general. Una matriz de orden n plus n va a tener n filas con n columnas. Entonces, una matriz de esta forma tengo que hacer la propiedad de asociatividad, entonces tomar una matriz de n por n y sumarla con dos otras matrices de n por n. Y si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que los pasos que hice yo aquí son exactamente los mismos que necesitan para poder demostrar la condición para una matriz cuadrada de orden n por n. Así que no, por eso le puse ahí el título arriba, sin pérdida de generalidad, porque no estoy perdiendo la generalidad de la demostración. Pero una buena tarea de ustedes es tratar de hacer esta misma demostración para unas matrices de orden n por n. Entonces, tengo que a ver qué hora es. Ya, tengo que terminar. Pero ya tengo la definición de una matriz, ¿cierto? Esta es la matriz. No vimos lo de la suma, pero aquí lo recordamos. Las sumas siempre van a ser las entradas con la misma entrada, ¿cierto? Se va a sumar. Esta es la operación suma. Entonces, tengo que la matriz es de orden n con la suma es asociativo. Y entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ver? ¿Cuál sería el elemento neutro? Elemento neutro. Una matriz de orden Una n matriz plus. como de puros ceros, ¿o no? Claro, esa se llama la matriz nula. Sí, muy bien. La matriz nula le vamos a poner 0, 0n. Que es la matriz de puros ceros. Bueno, ese es el E. Todos los elementos son ceros. Y es una matriz de n por n. Es elemento neutro porque fíjense que si yo coloco A más ON va a ser igual a ON más A y esto es igual a A. Así que ese es el elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento inverso? Si A pertenece a las matrices, entonces tengo que tomar un elemento, tengo que tomar A, debo sumarle algo y me dé el neutro, el 0. ¿Qué matriz le puedo sumar? Una matriz con todos los, o sea, que sea igual que la, pero con todos los signos cambiados de su elemento, ¿no? Exacto. Esa matriz se le llama menos A. ¿Ya? Donde menos A va a ser igual a menos 1 por A. Es decir, voy a tomar menos 1, la multiplicación por escalar va a ser 1n, va a ser que voy a multiplicar el menos 1 a todos. A 2,1 hasta a 2n, a n1 hasta a nn. Entonces, cuando tengo un número aquí, un escalar que se le llama, entonces multiplicarlo por la matriz es multiplicarlo por cada elemento. Así que es el elemento inverso de la matriz. ¿Qué más me falta? Ah, y que sea conmutativo, ¿cierto? Sí, para que sea. Entonces las matrices con la suma es conmutativo. Profe, ¿Sí? ¿para qué servía esa matriz que tenía como puro cero, pero en la diagonal era 1?
Esa es la matriz identidad y ahí lo vamos a ver para la multiplicación. Ah, ya. Es el elemento neutro para la multiplicación. Ya. Sí. Y entonces, bueno, ¿es claro esto, no? Que A más B es igual a B más A. Bueno, vamos a hacerle con una de 2 por 2 de nuevo para no variarnos con los índices. A, B, C, D más C, D, E, F, G, H. Entonces las matrices de la suma tengo que sumar término a término. Y D más H, ¿cierto? Pero ahora vuelvo a pensar de que las entradas son valores reales. Así que, y yo sé que los reales es un grupo, así que los puedo dar vuelta. Todos. Sin problema. Y si los doy vuelta, entonces me va a quedar esta matriz. Que es igual a B más A. Así que ahí cumplo. Esta es A más B. Que es conmutativo. Así que todas las propiedades de grupo sí las cumple. Entonces, ya no me queda tiempo, no, pero vamos a dar por lo menos la definición. Y entonces el producto, que es lo nuevo que vamos a ver ahora, el producto va a ser una definición de la siguiente forma. El producto va a estar definido de las matrices. Bueno, son cuadradas, así que no hay problema. Y entonces tomo una matriz. Ah, verdad, no. El producto necesito tomar 2 elementos por MRN y lo lleva a las matrices. Entonces tomo 2 elementos aquí, 2 matrices, y lo llevo al producto que es una matriz. ¿Cómo se hace? De nuevo vamos a tomar una de 2 por 2 para hacerlo en primer lugar. Aunque no se nota mucho la de 2 por 2, pero sí, igual se va a ver. De E, F, G, H. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar 2 matrices? Tomamos la primera fila, que no me salió horizontal. Ahí, la primera fila con la primera columna. Entonces me va a quedar A por E más B por G. O sea, multiplico esta con esta, ¿cierto? Y después esa con esa. Y sumo las dos. Y me va a quedar en la primera entrada, porque esta es la primera fila y esta es la primera columna, así que queda en la primera entrada. Primera fila, primera columna. Después, la segunda fila con la primera columna. Entonces va a ser C, E más D, G. A Benjamín me preguntaba si no se especifica eso, ¿estaría mala la demostración? No tan mala, pero no dice por qué estoy haciendo la de 2 por 2 y yo estoy pidiendo, por ejemplo, si el profesor está pidiendo una de N por N. Entonces la pregunta del profesor es, ¿por qué la hice de 2 por 2 y no en general? Entonces si le pone sin pérdida de generalidad, quiere decir que usted ya sabe de que puede hacerse de 2 por 2 y va a ser el mismo trabajo. Así que se le va a descontar puntos o no va a estar, sí, no va a estar completamente el puntaje, más que nada. Ya, y la tercera va a ser así, y entonces primera fila, segunda, entonces va a estar en esta posición y va a ser AF más BH. Y la última va a ser esta y esta, y entonces me queda CF más DH. Vale, vamos a ver aquí. Entonces esa es la multiplicación. Quedaron muchas rayas, pero no sé si entendieron.
tengo que tomar la primera fila con la primera columna y me queda en el primer término. Acá estoy colocando, quiero este de aquí, ¿cierto? Entonces voy a considerar la segunda fila con la segunda columna. ¿Y cómo se hace? Se multiplican los primeros términos, se multiplican los segundos términos, ¿cierto? Y se suman entre medio. CF más DH. Eso se hace con todos. Esa es la multiplicación. Y en realidad la multiplicación está definida para matrices así. Por ejemplo, una de 2 por 3, puedo multiplicarla con una matriz de 3 por 5. ¿Ya? Lo único importante aquí es que la cantidad de columnas tiene que ser igual a la cantidad de filas. Y la matriz final va a ser en este caso una de 2 por 5. Ya, porque aquí van a ser 2 por 3, así que van a ser, va a ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esos son los elementos de la matriz. Y acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta, ¿cierto? Tiene 3 elementos y aquí hay 3 elementos. Entonces puedo multiplicar una cada una. Por eso necesito que estas dos sean iguales para poder multiplicar. No sé si se entiende, pero bueno. Pueden hacer un ejemplo o entender lo que está pasando aquí. Igual en la próxima clase vamos a ver mejor la multiplicación. Ya, por el momento sabemos que las matrices con la suma es un grupo y un grupo abeliano. ¿Ya? Vamos a tratar de ver de que sea un anillo. Eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ninguna. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por responder. Ya me estaba sintiendo sola. Nada, gracias. Ya, pues entonces nos vemos. Que estén bien. Chao. Profe. Ahora, sí, dígame. Quería preguntarle.